Vamos a partir entonces con la clase número 5, cuyo título es Planificación de recursos en una intervención alimentario-nutricional. La palabra intervención hace referencia a que no necesariamente es una sesión educativa, como estamos aprendiendo en esta asignatura, porque en nuestra área como nutricionista podemos hacer otras intervenciones donde de igual forma podemos fomentar estilos de vida saludables. Bueno, no olviden entonces que tienen que registrar allí la asistencia. Estamos en modalidad y una metodología de trabajo es la clase invertida, donde ustedes le pueden entregar la responsabilidad a su audiencia que revise parte de los contenidos y se reúnen entonces en la sesión solamente a aclarar dudas o a reforzar cierto conocimiento que no quedó claro en la revisión previa que ustedes le dieron de ese contenido. No olvidemos entonces que si nosotros nos vamos a reunir para llevar a cabo una sesión educativa, vamos a realizar lo que llamamos una experiencia de aprendizaje, una experiencia de parte de ustedes como relatores, en este caso de parte de ustedes en este momento como audiencia, y también una experiencia de aprendizaje para quienes ustedes le van a entregar este conocimiento que quieren mejorar. Entonces, dentro del concepto de la planificación, debemos tener claro, eh, y para ello vamos a completar entonces en el papel, en la parte logística, qué es lo que requerimos para las tres etapas que contempla esta sesión educativa. Tenemos una etapa que es la etapa de inicio, desarrollo y término. Recordemos que ustedes tienen que colocar en la matriz y la profesora María José les va a compartir en un rato más la rúbrica con la cual vamos a evaluar las presentaciones de esta matriz, la metodología que van a aplicar en esta segunda parte de desarrollo, los contenidos que van a abordar en ella, quiénes son los relatores, qué recursos necesitan, ya sean recursos humanos o materiales, el tiempo que ustedes determinan que es el adecuado, em, cercano a los 30 minutos, y van a señalar aquí uno o dos indicadores de logro adecuado de esta segunda parte de la sesión educativa, que es la parte del desarrollo. De igual forma, entonces, tienen que colocar indicadores de evaluación para la primera etapa, que es la etapa de inicio, y para la tercera, que es la etapa de término. La clase número 6 tiene que ver con evaluación, lo que vamos a ver a continuación una vez que transcurran los 40 primeros minutos. Bueno, planificar en sí entonces como concepto es una metodología, es una herramienta administrativa que nos permite desarrollar en forma ordenada una serie de actividades, acciones necesarias para lograr el éxito. Este éxito está asociado a lo que nos planificamos llevar a cabo, en este caso al cumplimiento de los objetivos, a la meta que se planteó en cada uno de ellos para esta sesión educativa. Toda planificación siempre se hace hacia futuro. Ya podemos planificar lo que va a ocurrir en un par de horas más, lo que pueda ocurrir mañana, pero no podemos planificar lo que va a ocurrir hoy en la mañana, porque siempre es hacia futuro. Entonces, cuando yo planifico algo, debo tener claro dónde estoy y dónde queremos llegar. En términos de salud, entonces, qué condicionantes negativas, qué factores de riesgo queremos eliminar para mejorar la situación de salud de la población. El planificar entonces implica un proceso de pensar, sentir, actuar, tomar decisiones. En esta toma de decisiones vamos a establecer los objetivos, y recordemos que los objetivos generales se cumplen por medio de los objetivos específicos, o también llamados logros de aprendizaje, perdón, y debemos establecer entonces una meta, o sea, debemos cuantificar estos objetivos, en cuánto lo queremos mejorar, en qué porcentaje queremos mejorar o disminuir la malnutrición por exceso, mejorar alguna conducta,
qué nota esperaríamos lograr si estamos midiendo la satisfacción usuaria, que nos coloque la audiencia respecto a nuestro desempeño. Planificar implica elegir entonces los medios más adecuados para lograr estos objetivos y esta meta que fueron planteados en razón de lo que queremos enseñar, del contexto, de las características de la audiencia. Planificar implica decidir anticipadamente qué vamos a hacer, quién va a hacerlo, cuándo, cómo, dónde, quién debe hacerlo. Lo primero entonces para este proceso de planificación es tener claro el terreno que estamos pisando. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional. Ustedes en el segundo práctico desarrollaron instrumentos de diagnóstico donde allí se preguntaban qué cosas sería importante saber de cada uno de los grupos que les fueron destinados para trabajar durante el semestre. En este caso, lamentablemente no vamos a poder aplicar ese instrumento, por lo tanto, para completar la primera parte de esta matriz, vamos a recurrir a fuentes secundarias. ¿Ya? Vamos a recurrir a aquellos datos que ya otros obtuvieron y que están disponibles a través de la web. Vamos a revisar la página del MinSal, del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de cada comuna pueden revisar el plan de salud comunal, pueden revisar el INE, revisar estadísticas de la página del DEIS, las estadísticas de salud del MinSal. La planificación como tal implica definir primero entonces una población objetivo. En este caso a ustedes ya se les definió previamente para términos académicos a qué población tienen que intervenir y tienen que formular los objetivos, la estrategia, la metodología, las evaluaciones, todo en torno a esa población objetivo en particular. Pero cuando ustedes trabajen y sean nutricionistas, entonces ustedes tienen que definir a qué grupo será necesario dentro de la comunidad entregar información para mejorar alguna situación en particular. Puede ser perfectamente, por ejemplo, los escolares de una comuna o de una localidad o de un establecimiento educacional. El por qué, porque tienen elevadas cifras de malnutrición por exceso. Vamos a establecer como objetivo general, que debe ser medible, que estos escolares mejoren en un 10% eh, el estado nutricional, aumentando la normalidad y disminuyendo, por ejemplo, el sobrepeso. Las estrategias para llevar a cabo esta intervención: promoción de la salud a través de sesiones educativas, pausas activas, talleres grupales, talleres de cocina. El plan de acción implica establecer por escrito el documento donde nosotros nos comprometemos a desarrollar esta intervención. Esto se refiere a toda la parte logística, porque primero planificamos todo en el papel y luego lo llevamos a la práctica. Entonces, la planificación siempre se refiere al futuro, debe indicar acciones, actividades, el qué debemos hacer para lograr estos objetivos y debe estar directamente relacionado con el diagnóstico que nosotros detectamos y que queremos mejorar. Planificar implica un proceso de toma de decisiones, eh, implica prever, anticiparnos, representar un futuro deseado donde la problemática que abordamos ya se solucionó. Implica un proceso de toma de decisiones para lograr adivinar en cierta medida el futuro y prever oportunamente aquellos factores que puedan jugarnos en contra y que quizás pongan en riesgo el éxito de nuestra intervención. Planificar es un proceso continuo y adaptable a cambios, ya porque dentro de la planificación nosotros vamos a ir evaluando constantemente eh, cuál es el grado de avance y probablemente tengamos que incorporar alguna medida correctiva para garantizar el éxito de la intervención.
Entonces, la planificación implica conceptos tales como definir la visión, la misión, políticas. La planificación siempre parte en base a un diagnóstico. En base a ese diagnóstico vamos a definir los objetivos, vamos a analizar y evaluar el problema, vamos a definir las estrategias, las mejores estrategias de intervención, definir el plan de trabajo, programas, proyectos, actividades, tareas, ejecutarlo y evaluarlo. O sea, constantemente hacer medición y control. Y también es importante otro paso que es la incorporación de la información de los resultados. Dígame, ¿quién habla? ¿Alguien habló? ¿Se No, escucha bien? pero ¿No? sí se escucha bien. Ya. Entonces, si yo estoy planificando, recordemos que primero estoy estableciendo los contactos porque yo detecté una problemática en la comunidad que quiero mejorar. Ya a lo mejor en mi comuna la cantidad de ferias libres es insuficiente, entonces no tengo acceso a frutas y verduras frescas. Entonces, si yo quiero mejorar esta situación, tenemos que pensar en que sí o sí vamos a tener que hacer trabajo intersectorial, ya coordinarnos con em, algunos empresarios locales que puedan traer frutas y verduras frescas a mi sector, establecer compromiso mutuo. Esto se establece a través de papel. Hay que firmar algún documento de compromiso. Y en el caso de las sesiones educativas también se sugiere que ustedes le hagan a sus participantes firmar un compromiso mutuo, donde se comprometen, por ejemplo, para aprobar este proyecto educativo, participar al menos de un 80% de las sesiones educativas. Ya tiene que existir un mínimo de asistencia. Vamos a establecer un cronograma de actividades, tenemos que definir los recursos, no solamente recursos monetarios, sino que también pensar en recursos humanos, pensar en qué tiempo, horario y lugar será el más adecuado desarrollarlo, y así la actividad está dirigida a adultos mayores, no es un buen tiempo, un horario ni un lugar el mes de agosto. Ya los adultos mayores durante el mes de agosto por lo general no salen a la calle. Ya si vamos a llevar a cabo un taller de cocina saludable, una sesión educativa dirigida a dueñas de casa, no lo podemos programar, por ejemplo, a las 11 de la mañana, porque como jefas de hogar están encargadas de preparar la alimentación para su grupo familiar. Tenemos que pensar en el lugar, ya si vamos a hacer alguna actividad práctica, cuánto espacio necesito, cuántos utensilios de cocina, si vamos a cocinar eventualmente. Vamos a determinar las instancias de evaluación, cuándo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, quiénes van a evaluar, con qué instrumentos vamos a evaluar y establecer reuniones de coordinación. Antes y durante el desarrollo y una vez finalizado el proyecto para evaluar el cómo lo vamos a implementar, cómo está avanzando y finalmente qué resultado logramos obtener. Entonces, en la etapa de desarrollo, ejecución o implementación, nos vamos a responder el qué hacer y cómo, dónde lo vamos a realizar, cuándo, por qué y para qué, para quiénes, por cuánto tiempo, quiénes lo llevarán a cabo, cómo y cuándo evaluaremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo? No necesariamente es una sesión educativa. Ya para términos de esta asignatura, sí estamos pensando en una sesión educativa, pero en nuestro futuro rol como nutricionista podemos hacer otras actividades donde también estamos educando a la población. Por ejemplo, un taller de cocina saludable, un evento masivo, estudios de casos, recreos o pausas activas, degustación de los alimentos de los programas alimentarios, dentro de otras.
Aquí estamos abordando un objetivo o una actividad que tiene que ver con lo procedimental. Ya ustedes recordarán que tenían que formular objetivos de 3 áreas, del área cognitiva, del área procedimental y del área valórica. Entonces aquí los niños están procediendo, se están moviendo, están haciendo actividades. Aquí lo que queremos promover finalmente es el consumo de frutas y verduras, ya, pero primero vamos a partir con una actividad em, más bien lúdica, una actividad dinámica, donde los niños les vamos a pedir, luego del lavado correcto de manos, de frutas y verduras, de todos los utensilios, que preparemos brochetas de frutas y verduras para que conozcan su textura, su sabor, sus colores, porque estos alimentos después estos niños los degustaron. Entonces primero vamos a partir eh, derribando barreras, derribando mitos, porque muchos niños no consumen frutas y verduras solamente por su apariencia, pero jamás las han probado. Entonces en una primera sesión podemos hacer esta actividad procedimental y pensando que tenemos varias sesiones, en la segunda le podríamos entregar eh, un conocimiento más profundo, más concreto, más duro respecto a la importancia de consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras. Entonces tenemos que pensar en una actividad que tenga que ver con la audiencia a la cual yo estoy entregando este conocimiento. En el caso de los adultos mayores, tenemos que pensar que ellos ya tienen problemas fisiológicos asociados a la edad, ya no hay mayor movilidad, por lo tanto la dinámica o la actividad procedimental o la actividad dinámica que pensemos con ello tiene que estar acorde a la etapa del ciclo vital que están viviendo. Entonces le vamos a hacer quizás que conversen, que discutan respecto a una temática en particular, pero no podríamos pedirle que se pongan de pie a elaborar brochetas como la lámina que tiene arriba. Podemos, en el caso de los estudios como aparecía anteriormente, en los estudios de caso, esto que está acá, el qué hacer y cómo, podemos ir al supermercado y observar, por ejemplo, esta jefa de hogar, qué características busca al adquirir frutas y verduras, ¿ya? O qué características busca al adquirir pescados y mariscos. ¿En qué se fija para verificar que son pescados y mariscos frescos? Lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, en una feria libre. Ya podríamos ir perfectamente a la feria libre que se coloca allí en Avenida Argentina. Nosotros queremos entonces enseñar, queremos que la población incorpore un cierto conocimiento, pero tenemos que ser estratégicos respecto a cómo lo vamos a hacer. Ya hacer una sesión educativa respecto a los beneficios de la purita mamá, quizás no sea el primer paso que debamos hacer, sino que debemos partir primero dándoles a degustar un postre elaborado con purita mamá sin indicar qué ingredientes se utilizaron. Ya esto es algo que efectivamente se hizo en la práctica, ya preparamos algunos postres con purita mamá, primero lo degustamos con nuestros compañeros de trabajo, con el equipo de salud, con los usuarios dentro de las salas de espera y por supuesto con un taller del Chile Crece Contigo con un grupo de embarazadas. Ya el sabor es bueno, fue bien aceptado. Entonces, una vez que lo prueban, que lo degustan, que se dan cuenta que no tiene diferencia a otro postre elaborado con otro tipo de leche, ahí recién revelamos cuáles son los ingredientes. Entonces estamos partiendo la intervención de atrás hacia adelante. Y en una segunda intervención podríamos hablar entonces directamente de los beneficios de la purita mamá, y no inmediatamente partir con esta parte del conocimiento, sino que estratégicamente
pensar en qué nos funcionará mejor. ¿Dónde vamos a implementar esta intervención? En una sala de clases, en una sede, una junta de vecinos, jardín infantil, en la sala de espera del CEFAM, en el patio del colegio, auditorio, en la plaza activa. Acá abajito tenemos una imagen donde un grupo de mujeres con malnutrición por exceso, pertenecientes al programa de Vida Sana, están haciendo actividad física con un profesor de educación física. Esto es al aire libre porque corresponde a una imagen de la cuarta región, comuna de La Serena. Entonces allí climáticamente podemos hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Durante el 2020, ya si es una programación anual, durante el primer semestre, si es una programación semestral, durante el mes de junio, si es mensual, durante 10 días, durante un día en particular. Acá no se logra visualizar bien, pero esto es un evento masivo. Ya esto es la plaza de una comuna rural de la séptima región, donde se estaba celebrando el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, y todas las instituciones comunitarias como juntas de vecinos, club de guasos, club de adulto mayor, se instalaban con un stand y se hacía una pequeña competencia y se premiaba a los stands. em, Había un jurado que pasaba visitando cada stand, hacía ciertas preguntas y se premiaban los tres mejores stands. Ya, entonces los premios para este stand, para este concurso se obtenían a través del proyecto de promoción anual de la salud y se les regalaban en algunos casos implementos para hacer actividad física, en el caso de adultos mayores, por ejemplo, en alguna oportunidad un televisor para que se pudieran recrear durante sus reuniones. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para mejorar este diagnóstico que descubrimos que tenía algunas problemáticas alimentarias nutricionales, problemáticas en el área de la salud, eh, porque tenemos que mejorar una situación de riesgo que detectamos. Este para qué debe ser de común acuerdo con las necesidades educativas de la población. Ya recordemos que es importante incluir dentro de este instrumento de diagnóstico una pregunta abierta donde le vamos a preguntar a los participantes qué quiere usted aprender. Y acá estamos observando un gráfico en el cual yo lo copié textual, allí aparece una falta de ortografía, sobrepeso está mal escrito. La semana pasada en el cuento de la gran carrera de Pipe también habían faltas de ortografía. Yo las copié textual como las colocaron sus compañeros para que ustedes se den cuenta que esos errores nosotros los vamos a evaluar en la presentación y son cosas que ustedes no deben cometer. Entonces, en este caso en particular, esto correspondía al diagnóstico del estado nutricional de un séptimo, séptimo básico. Entonces, aquí aproximadamente el 40% de los niños estaba con malnutrición por exceso. Entonces, esa problemática queremos revertir. ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? El equipo de salud. Recordemos que nosotros estamos sectorizados. El equipo de salud del sector amarillo, eh, los nutricionistas o un nutricionista, el encargado de promoción, un interno de nutrición, un estudiante como ustedes de tercer año de la Universidad de Playa Ancha, no de otra universidad, no puede ser de segundo, no puede ser de cuarto. Yo quiero que sea un estudiante de tercer año. Acá hay una fotografía donde se muestra una degustación, perdón, de pan amasado elaborado con harina y con crema de lentejas de los programas alimentarios, con la crema que se entrega al adulto mayor. Entonces primero elaboramos el pan, es un pan saludable, por lo tanto está elaborado con aceite, no tiene sal, le agregamos palta sin sal, sin aceite. Lo mismo, lo degustamos con los integrantes del equipo de salud, lo degustamos con los asistentes de la sala de espera y luego lo degustamos con
un grupo de adultos mayores dentro de los talleres educativos que hacíamos con ellos. Entonces le estamos enseñando de esta forma que la crema de lenteja, de verduras de espárragos o de arveja la podemos consumir de una forma distinta y no solamente agregado a la o con textura de crema. También como nutricionista ustedes van a participar de los talleres que están establecidos por normativa del MinSal. Ya existe el taller Chile Crece Contigo, nosotros participamos del segundo y del cuarto. Entonces hay indicaciones que están dictaminadas por el MinSal y otras que nacen, como dice aquí, a través del plan de promoción de cada una de las comunas en base a las problemáticas locales de ciertos sectores o de ciertas comunas en particular. Respecto al tiempo, ¿en cuánto tiempo lo vamos a ejecutar? 10, 5, un año, 6 meses, un mes. Lo importante es que en respuesta al tiempo tenemos que establecer un cronograma. Si yo dispongo de 5 meses, en el primer mes entonces vamos a hacer los contactos, la coordinación, toda la parte logística. En el mes de abril vamos a hacer el diagnóstico. En el mes de mayo toda la parte de la programación en el papel, de la programación escrita de mi intervención. Durante el mes de junio voy a ejecutar y como tengo solo un mes, eh, vamos a suponer entonces que eh, la ejecución se va a realizar al menos durante unas 3 veces a la semana durante el mes de junio. Por lo tanto, tenemos 12 intervenciones a realizar durante un mes. Y durante el mes de julio vamos a evaluar. Y entonces tenemos que, en base al tiempo que tengamos, establecer un cronograma. La planificación en respecto a la temporalidad, podemos hablar de programaciones a corto plazo, cuando llegan habitualmente a un año, mediano plazo 3 y largo plazo eh, máximo 5 años. Habitual las programaciones a largo plazo se refieren a las políticas públicas porque tienen que ver también con la duración de los periodos presidenciales. Entonces, dentro de este proceso de planificación, esto que ustedes están viendo era una pregunta que nosotros hacíamos en la etapa de evaluación a un grupo de embarazadas que participaba de los talleres del Chile Crece Contigo. Ya nosotros en los talleres, el nutricionista en el segundo aborda los beneficios de la alimentación saludable para la embarazada y en el cuarto los beneficios de la lactancia materna. Entonces le preguntábamos aquí, por ejemplo, ¿se recomienda amamantar al niño solo hasta el año de edad? Tenemos que pensar que dentro de este grupo de embarazadas tenemos a mujeres que no saben leer, no saben escribir. Actualmente tenemos una gran cantidad de población inmigrante, entonces además de proyectar esta imagen, tenemos que leerla. Y para facilitar la respuesta, le entregamos dos paletas, una paleta con una cara triste y otra con una cara feliz. Entonces, al levantar una u otra, ellas nos estaban diciendo si eso que nosotros les preguntábamos era verdadero o falso. Y de esa forma nosotros vamos contando cuántas caritas tristes o cuántas caritas felices tenemos y podemos generar un indicador y establecer una meta. Entonces la evaluación puede ser en términos de satisfacción usuaria, o sea, qué tan contentos quedaron los usuarios con la intervención, fue muy extensa, la sala estaba muy fría, el horario fue inadecuado. La evaluación sumativa es al final de la intervención porque evaluamos la totalidad de la incorporación del conocimiento y la evaluación formativa es al final de cada sesión educativa, puede ser trimestralmente. En el caso de ustedes, por ejemplo, evaluación formativa pueden ser eh, las tareas que ustedes realizan, no necesariamente con nota,
los quiz que uno le toma sin previo aviso durante una clase, evaluaciones sumativas. eh, Podríamos considerar cada una de las integrales. Evaluación sumativa también puede ser el examen, porque estamos evaluando una sumatoria de contenidos. Y ustedes también evalúan al finalizar el semestre la satisfacción usuaria porque les envían una encuesta que tienen que responder online, donde evalúan al docente la entrega de los contenidos dentro de otras preguntas. Al igual como les ocurra a ustedes, recuerden que nuestra capacidad de concentración no podemos sobreexigirla. Nosotros más o menos estamos concentrados durante 30 minutos. Entonces, cuando ya uno empieza a observar que tienen cara de sueño, que están mirando la hora, que se están aburriendo, tiene que colocar alguna imagen que tenga ruido, ya encender las luces, abrir y cerrar la puerta para oxigenar la sala, de tal forma que logremos despertarlos y captemos nuevamente su atención por otros 20 minutos. Esto corresponde a una imagen de un taller del programa de salud cardiovascular. Era un taller bastante extenso, se consideraba así un par de recreos y también colocábamos entre medio algunas láminas para evitar que se aburrieran. Dentro de los recursos, entonces, estos se definen como materiales necesarios para una adecuada planificación, ejecución y evaluación educativa, porque recursos corresponde al medio que nos va a permitir hacer este aprendizaje significativo. Como nosotros veíamos en la clase anterior, si estábamos educando sobre la importancia de una hidratación saludable, entonces los medios se refería a estos frascos de vidrio, a los cuchillos que tuvieron que llevar sus compañeros, a las frutas y verduras, a los vasitos plásticos con los cuales los estudiantes degustaban los distintos sabores que se generaban al agregar frutas y verduras al agua. Pueden ser también materiales de escritorio, como aparece ahí en la lámina. Entonces, estos medios responden y satisfacen las necesidades de la población y nos permiten garantizar el éxito, cumplir la meta, eh, cumplir los objetivos, ya sean los objetivos generales u objetivos, también los objetivos específicos o logros de aprendizaje. Dentro de los recursos tenemos recursos humanos. Por ejemplo, voy a necesitar un nutricionista, 45 minutos a la semana. Recursos materiales, puedo requerir 40 sillas y me las voy a conseguir quizás en un colegio y las voy a solicitar 4 veces durante la semana y durante un mes. Dentro de los recursos financieros, vamos a pensar entonces en todo lo que tiene que ver con infraestructura, equipamiento, gastos generales, administrativos, personal docente. Quien dicta la sesión educativa tiene un costo, ya la hora de un nutricionista tiene un costo, la hora de ustedes como estudiantes tiene un costo, en medio de los materiales educativos y los materiales de consumo. Entonces, en términos de costo, podemos determinar cuánto vale la sesión educativa o la intervención educativa por participante. Podemos sacar el costo por sesión, por unidad, el costo total del proyecto y determinar si existieron o no utilidades. Ya si nos quedó un saldo en términos económicos a favor. Respecto a los insumos, podemos calcular también los insumos eh, determinando la cantidad de participantes, la cantidad de horas que vamos a utilizar, el recurso humano que vamos a requerir, si necesitamos, por ejemplo, si vamos a proyectar, si necesitamos adquirir o nos vamos a conseguir o vamos a arrendar, perdón, un data, si les vamos a regalar cuadernillos, si les vamos a entregar diplomas.
Los recursos se pueden clasificar en dos tipos. Primero tenemos recursos humanos como tal, se refiere a las personas involucradas en forma directa o indirecta. Ya ellos son mi audiencia primaria porque yo a ellos les entregué la sesión educativa. La audiencia secundaria son los amigos de este niño que está allí de buzo azul, son los padres, sus hermanos, sus abuelitos, porque él le va a entregar parte del conocimiento que adquirió a su grupo familiar. Entonces, dentro de los recursos humanos, por una parte está el relator y también es necesaria la audiencia. Ya si no hay audiencia, no hay intervención. Y dentro de los recursos materiales, entonces, estos se refieren a los canales de comunicación que nos facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas. Están asociadas a recursos monetarios y si son recursos públicos, no olvidemos que siempre son escasos. Entonces aquí tenemos todos estos materiales que nos van a servir para llevar a cabo las intervenciones educativas. Lo que necesitemos comprar, tenemos que programarlo previamente, ¿verdad? ¿Cuántos plumones vamos a necesitar? ¿Son plumones permanentes, borrables? ¿Cuántas lanas, de qué colores? ¿Cuántos estuches? Si eventualmente le vamos a regalar uno a cada estudiante. Las tijeras de punta redonda para evitar accidentes. Entonces tenemos que pensar en todos estos detalles y para eso se requiere una adecuada programación. Son indispensables para el buen funcionamiento, desarrollo y obtención de recursos y materiales y en general tenemos recursos llamados como generales tales como pizarra, sillas, lápices y didácticos, todo lo que tenga que ver con figuras, juegos, sopas de letras, puzzles, em, dinámica. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dominó, juegos didácticos, aquí tenemos un puzzle con frutas y verduras. Como lo dijimos la vez anterior, es importante que nos preocupemos de ver cómo vamos a utilizar el espacio físico, ya preocuparnos de dónde está ubicado el enchufe, la luminosidad del espacio, manejar el ruido externo. Cuando ustedes tienen clase en las salas que era antiguamente la 19 y la 20, que da la calle Rodríguez, cuando pasa mucha locomoción colectiva, el ruido externo es un impedimento para entendernos, las salas tienen mala acústica, entonces todo eso tenemos que evaluarlo previamente. E idealmente debemos ir a visitar el lugar antes de desarrollar la intervención. Tenemos que evaluar el clima, ya no demasiado caluroso ni demasiado frío, porque eso también interviene en nuestra capacidad de concentración y el material didáctico que vamos a entregar debe ser validado, validado por pares y validado por expertos. Esto es la primera clase, la primera parte del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase 5? Llevamos justo 42 minutos. ¿Dudas, preguntas? Pueden hablar. No, profe, no hay duda. Ya, está todo clarito sobre cómo formular los objetivos. Luego vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con evaluación. Entonces también quiero que, bueno, ya se los dije la vez anterior, la idea es que ustedes lleguen a las clases habiendo revisado los videos que están en mi aula. Vamos a ver a continuación la clase de evaluación y también es un poco más compleja. Ya hay conceptos que son un poquito más difíciles de comprender. Bueno, si no tienen dudas, entonces paramos durante 15 minutos, son las 15:13, nos conectamos de nuevo a las 15:15, perdón, a las 15:30, al mismo link y durante 40 minutos vamos a revisar la clase 6 que tiene que ver con evaluación. Bueno, si les queda alguna duda también me la pueden hacer a la vuelta. Ya, que estén bien y nos vemos en 15 minutos más. ¿Se escucha bien?
Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, vamos a partir entonces con la clase número 6, que tiene que ver con evaluación de una intervención educativa. Bueno, aquí tenemos un instrumento para evaluar. Ya ustedes más adelante van a ver un material que fue creado con cajas de huevo, un material reciclado. Entonces, la caja preguntona, la idea es que los participantes introduzcan allí la mano, vayan sacando una pregunta y la puedan responder a viva voz. Podrían hacer quizás con ello una dinámica grupal y que puedan avanzar ciertos espacios. Y si, y si lo hacen trabajar en grupos, el grupo que llega primero a la meta con todos sus integrantes obtiene el primer lugar, etcétera. Ustedes tienen que pensar en cuál será la mejor estrategia para evaluar esta intervención educativa en relación a las características de la audiencia. Entonces, evaluar es comparar, y esta comparación la vamos a realizar a través de instrumentos. Em, Una vez que nosotros evaluamos, lo importante es que esta evaluación logremos procesarla, emitamos un juicio, elaboremos un mini informe, si es una elaboración de proceso y no es una evaluación final, de tal forma que nos oriente rápidamente la toma de decisiones para garantizar el éxito de esta intervención que estamos desarrollando, o si no obtuvimos éxito, para que una vez que la volvamos a implementar, efectivamente sí logre generar impacto en la audiencia. Evaluar, como dice allí, es justificar que la intervención que realizamos sí tuvo un sentido, sí tuvo una lógica, sí tuvo una justificación en términos de costo, beneficios, impacto. Tuvo un sentido el llevarla a cabo. Evaluar entonces es un proceso continuo, es un proceso parcial, sumativo de la totalidad de las actividades a realizar en diversas instancias durante el desarrollo del proyecto educativo. ¿Cuál creen ustedes que será la primera evaluación que realizamos? ¿Cuál es la primera evaluación de todas? ¿Cuál podrá ser? Cuando uno está en el colegio y llega de vacaciones de verano, ¿qué hacían los profesores de la educación básica o de la educación media? Le hacían una prueba de diagnóstico. El diagnóstico es una instancia de evaluación porque estamos evaluando qué conocimientos del año anterior fueron incorporados, porque recuerden que, insisto, en la incorporación del conocimiento es infinita y estamos viviendo una experiencia de aprendizaje. Entonces allí tenemos una información de qué conocimientos incorporaron, llevaron a la práctica, como para partir desde allí en adelante. Algunas características de los instrumentos con los cuales vamos a hacer seguimiento y evaluación: deben ser pocos instrumentos, de tal forma que no impliquen gastos innecesarios, gastos excesivos, y los instrumentos de evaluación, el cuándo vamos a evaluar, el cómo, el con qué vamos a evaluar, quién va a evaluar, se define en la etapa de programación del proyecto, cuando lo estamos creando en el papel. No podemos establecer qué vamos a evaluar cuando ya estamos ejecutando, y menos aún cuando lo hemos finalizado. Ya uno lo establece inicialmente. Bueno, la evaluación en términos de extensión puede ser una evaluación global o una evaluación parcial. Ya podemos, evaluación parcial, las 3 integrales; evaluación global en términos de su asignatura, el examen. En educación, la evaluación se sugiere que siempre sean 360 grados, o sea, todos nos evaluamos entre todos. Yo autoevalúo mi participación dentro de la asignatura como estudiante,
coevalúo la participación de mis compañeros, heteroevalúo la participación o el aporte de los profes y nosotros lo mismo. Yo me puedo autoevaluar como docente, puedo coevaluar a la profe María José como mi par y podemos aplicar el concepto de heteroevaluación hacia ustedes como estudiantes. No olvidemos entonces que estamos en la rueda de la experiencia del aprendizaje, donde debemos tomar conciencia para incorporar el conocimiento y para actuar. Los instrumentos de evaluación deben reunir ciertas características. Bueno, hay cosas que suenan casi obvias, pero es importante volver a repetirlas. Deben ser útiles, de fácil uso, oportuno, fiable, atingente, sensible, discriminativos, validados. Ya vamos a usar los que sean más atingentes y, por ejemplo, si pensamos em, en sensible, en el menor de 1 año, el indicador que se usa para determinar el estado nutricional es el peso en relación a la edad, porque peso-edad es más sensible que peso-talla. Ya si yo pienso en un adulto, y estoy evaluando la mejora en el estado nutricional, lo primero que debo medir es cómo va mejorando su circunferencia de cintura antes que el índice de masa corporal, porque eso es más sensible, eso se mejora primero. Los ámbitos de la evaluación podemos evaluar en términos de costo-beneficio, adherencia, satisfacción usuaria, pertinencia, eficacia, efecto, impacto, sostenibilidad del tiempo, utilidad. Eficiencia está repetido. La evaluación entonces es importante que sea atingente a la situación, a la audiencia, al espacio físico, al contexto, al medio, a la temática que estamos abordando. Siempre evaluamos pensando en los participantes. Cuando ustedes formulen los objetivos, ¿y por qué se los digo? Porque ayer estuvimos revisando algunos objetivos de sus compañeros. Siempre los objetivos yo los tengo que crear pensando en la audiencia. ¿Ya? No, los objetivos no se crean pensando en lo que nosotros vamos a hacer como relatores. Entonces, ¿cuánto espero que ellos aprendan? Em, de esa forma establezco los logros de aprendizaje y lo cuantifico. Establezco la meta, pero siempre pensando en los participantes, no en el relator. Lo importante no solo es obtener información, sino que hay que evaluarla, interpretarla, informarla, sociabilizarla. Cuando nosotros evaluamos, tenemos que ser lo suficientemente capaces de detectar cuál será el mejor indicador para evaluar esa actividad en particular, ¿ya? Y va a depender entonces de el instrumento que vamos a evaluar, que en este caso sería el árbol, va a depender de las características de la audiencia, ¿ya? Le podremos pedir la misma condición al pez o a cualquiera de los animales o aves que están aquí reflejados. Entonces, este ente evaluador tiene que tener la capacidad o el criterio suficiente para definir un instrumento de evaluación que sea equitativo, porque claramente, ¿verdad? El pez no va a poder trepar el árbol. La evaluación se puede hacer en términos del agente evaluador, podemos evaluar las circunstancias donde se desarrolla la experiencia de aprendizaje, debemos establecer un patrón de referencia, debe haber una intencionalidad, podemos evaluar la metodología que utilizamos y el ámbito de acción. Respecto al ámbito de acción, podemos evaluar la formulación y cumplimiento de los objetivos, podemos evaluar la metodología, la incorporación de los contenidos.
según el área que vamos a evaluar, y es lo mismo que los objetivos, que la formulación de objetivos. Recuerden que hay objetivos que corresponden al área cognitiva, al área procedimental y al área valórica o actitudinal. Entonces, si yo quiero evaluar conocimiento, ¿qué voy a utilizar como instrumento? Términos pareados, preguntas de verdadero y falso, completar oraciones. Si yo voy a valorar o evaluar, perdón, actitudes, que puedo utilizar una pauta de observación, satisfacción usuaria, escala de Likert, rúbrica. Si yo voy a evaluar procedimientos, movimientos, actividades, competencia, ¿cómo lo podemos hacer? A través de cartas, naipes, dominó. Le podemos pedir a los participantes a lo mejor que en base a una situación ellos creen una obra de títere, puzzles, dinámicas, competencias. La metodología la podemos evaluar en términos cuantitativos, cantidad, y en términos cualitativos, calidad. Para la calidad, entonces, le podemos preguntar a los participantes respecto a su satisfacción usuaria, qué tan contentos están con la actividad que realizamos. La instancia de evaluación puede ser antes, puede ser inmediatamente cuando se inicia, si hablamos de sesión educativa, en la primera etapa cuando yo evalúo em, la temática que vamos a abordar, la podemos hacer rápidamente, por ejemplo, a través de una lluvia de ideas. Ya yo le puedo preguntar, ¿qué son los alimentos transgénicos? Y la gente libremente, como la palabra lo dice, eso es una metodología, es una lluvia, pero de ideas. Entonces van hablando ordenadamente y cada uno va diciendo una palabra o va diciendo una idea, o si son más tímidos le podemos pedir que lo escriban en un papel en forma anónima y que lo hagan circular hacia adelante, o que lo pasen a escribir a un pizarrón o un papelógrafo. Durante el proceso vamos a hacer evaluaciones llamadas de tipo procesal. Una vez que finalizamos la evaluación de término o evaluación final, y podemos volver una vez que desarrollamos la intervención, transcurridos 3 meses, 6, un año, a evaluar qué impacto generó mi intervención después de cierto tiempo. Ya si yo quiero, inicialmente estoy desarrollando una sesión educativa donde estoy fomentando el consumo de legumbre, entonces antes puedo aplicar una encuesta de tendencia de consumo para saber con qué frecuencia consumen legumbres ese grupo en particular. Inicialmente le puedo preguntar eh, a qué alimento corresponden las legumbres. Durante el proceso puedo incluir algún par de preguntas dirigidas y decirle, no sé, voy a inventar un ejemplo. Entonces, ¿los porotos granados corresponden o no a una legumbre? Es durante el proceso. Al final podemos hacer un pequeño quiz, un puzzle, una sopa de letras, donde tenga que identificar los alimentos que corresponden a legumbres. Y si yo quiero evaluar si este conocimiento se tradujo finalmente en una conducta, podría volver después de 3 meses y aplicar esta misma encuesta de tendencia de consumo y verificar si la gente está ahora consumiendo en mayor cantidad de legumbres o no como resultado de mi intervención educativa. Entonces, en la temporalidad para evaluar puede ser al inicio, durante o al término. Si yo voy a evaluar inicialmente, ¿qué debemos evaluar? Las fortalezas y debilidades, conocimientos previos respecto al tema que vamos a tratar, estilo de aprendizaje si es atingente. Durante el proceso, cuando estoy desarrollando la actividad, el taller de cocina, la sesión educativa, vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje como tal. Todos participaron, eh, algunos participantes de la sesión o integrantes de este taller se aislaron, no participaron, no opinaron, no cocinaron. Y al término, entonces hacemos una sumatoria de todos los resultados del proceso.
cuánta participación obtuve, cuánta asistencia, qué conocimientos previos traían respecto a una temática en particular, con qué conocimientos se van al final, cómo se fue construyendo, cómo se fue mejorando este conocimiento previo. Para evaluar inicialmente entonces, ¿qué podemos utilizar? Encuestas, revisiones bibliográficas, revisiones de noticieros, si pensamos en la gente común y corriente, recortes de revistas, envases de alimentos, si vamos a revisar, por ejemplo, los logos altos en. Durante el proceso le podemos hacer preguntas dirigidas, pequeños tests, juegos, trabajos, actividades prácticas. Y durante la evaluación final podemos utilizar mini quiz, escalas de Likert, algunos instrumentos que nos permitan justificar las instancias anteriores, el antes y el durante. Ustedes tienen que exponer entonces en la segunda parte de la evaluación de esta asignatura, tienen que exponer la matriz completa. La primera parte que tiene que ver con la justificación, luego viene la formulación de los objetivos. Recuerden que es uno cognitivo, procedimental y valórico, con un verbo, condición y contexto, pero los objetivos siempre se formulan pensando en los participantes, no pensando en lo que yo voy a hacer. Luego viene la etapa de inicio, desarrollo y término, y se conforman de las mismas variables. Tienen que colocar entonces aquí, describir la metodología que van a utilizar, los contenidos que van a abordar, quiénes son los relatores, qué necesitan, ya sean recursos humanos o materiales, cuánto tiempo estiman ustedes que van a utilizar, y nosotros les pedimos para la evaluación final solo un indicador, pero para términos del práctico y para el aprendizaje, uno o dos indicadores adecuados a esta etapa de la sesión educativa que corresponde al desarrollo. ¿Quién evalúa? Puede ser un estudiante de nutrición, el usuario como tal, a lo mejor nos vamos a someter a una auditoría externa, el socio comunitario, un docente, un sostenedor. ¿Y por qué es importante que establezcamos previamente cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar? Porque depende desde el punto de vista, y aquí ambos tienen razón, ¿verdad? Porque desde la posición en la cual yo esté, para mí puede ser un 6 o puede ser un 9. Entonces, aquí tenemos que ponernos de acuerdo previamente que le vamos a colocar quizás, no sé, una figura, un punto, una estrella, un asterisco, para que cuando nos aparezca esta figura sepamos que corresponde a un 6 y no a un 9. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Y por eso es que uno en la etapa de planificación tiene que definir cómo va a evaluar. Autoevaluación, yo me evalúo a mí mismo. Ustedes se podrán evaluar, ya es un proceso de reflexión interna, cada uno lo vive y lo vivencia a su propio ritmo. Ustedes se podrán autoevaluar respecto si han revisado o no, por ejemplo, las clases del IAULA, cuántas veces se han conectado, han aportado o no a los trabajos prácticos en grupo. Luego podemos pasar a la coevaluación, donde yo evalúo a mis pares. Si estamos conformados por grupos de 5 integrantes, yo puedo opinar respecto a los cuatro integrantes restantes. Cuánto han aportado ellos al trabajo en equipo. Y también pueden hacer heteroevaluación. Qué tan claros han sido los profes al dar las instrucciones o al abordar los contenidos de la asignatura. Entonces acá me evalúo yo, aquí evalúo a mis pares y aquí evalúo a un ente distinto. Cuando yo evalúo, estoy emitiendo un juicio, entonces para evaluar tengo que tener un patrón de referencia. Este patrón de referencia debe estar normado, debe ser atingente,
La idea es que sean los mismos sujetos y en la misma condición, ¿ya? Por ejemplo, el IMC. El IMC está normado, ya es atingente, va cambiando dependiendo de la edad. Tenemos IMC para el adolescente, el adulto mayor. Lo vamos a aplicar en los mismos sujetos, en la misma condición. Es un indicador fácil, de bajo costo. Como ejemplo, entonces, tenemos algunos indicadores que nos pueda dar la NSHS para evaluar, la FAO, la OMS. En términos epidemiológicos, el cumplimiento no de las metas sanitarias, evaluar los hábitos alimentarios a través de las encuestas nacionales de consumo alimentario de las ENCA, que ha desarrollado nuestro país. Si yo quiero evaluar el grado de compensación de un usuario diabético, dislipidémico, tengo parámetros de referencia para comparar los resultados de la glicemia, de la hemoglobina glicosilada, de los triglicéridos, HDL, con indicadores, hay indicadores bioquímicos y parámetros para saber si están alterados o no. Acá tenemos algunos ejemplos de instrumentos desarrollados años anteriores. Ya aquí estamos preguntando sobre el plato alimentario. ¿Qué alimentos no debe contener el plato? Tienen que señalarlo, encerrarlo en un círculo. En cuántas partes se divide el plato, cuáles cree que son los beneficios del plato alimentario. Otra forma de evaluar, aquí podríamos evaluar conocimiento, el rojo no sé, amarillo tengo la duda, el verde estoy seguro. Podríamos evaluar satisfacción usuaria con estas caritas. Y aquí tenemos una evaluación final que es, en alguna oportunidad, un grupo que trató el tema de fomentar el consumo de lácteos bajo en grasa. Entonces pregunta qué alimentos son lácteos, qué beneficios tienen, cuántos deben consumir diariamente. Acá tenemos un instrumento que fue creado años anteriores para aplicar la instancia de heteroevaluación. Acá los compañeros le pasaban a los profesores dentro de la sala, ya, porque recordemos que que dentro de cada curso hay un profesor. Entonces los profesores en materias educativas saben más que nosotros porque ellos estudian pedagogía. Nosotros estamos tratando de aprender a través de esta asignatura. Entonces ellos les preguntaban a los profesores cuál era la opinión respecto a, por ejemplo, algunas variables como si lograban atraer la atención de los participantes, si las ideas eran expresadas con claridad. Es importante aquí también colocar en el instrumento una pregunta abierta para que el profesor pueda expresar libremente su opinión. Y le planteábamos estas opciones de respuesta. Muy de acuerdo, desacuerdo, ni lo uno ni lo otro. Y aquí obteníamos un puntaje. Entonces esto también es interesante porque aquí están obteniendo otra mirada, más allá de la mirada que le podamos dar nosotros como nutricionistas a cargo de una asignatura, es la mirada de un pedagogo, de un docente. Entonces, cuando yo aplico autoevaluación, recordemos que es un proceso de reflexión individual. La idea es no hacerla inmediatamente una vez que finalice la actividad, sino que podamos hacerla en nuestras casas con calma, con tiempo, ya que lo conversemos con la almohada. Entonces ahí podamos responder con calma, por ejemplo, qué aspectos valóricos visualicé o vivencié hoy en la sesión educativa, o como viene a continuación, qué aspectos teóricos puse en práctica hoy, qué conocimientos apliqué, o a futuro, qué problemáticas, a qué problemáticas se vieron enfrentados, cómo las resolvieron, o a futuro cómo las podrían resolver mejor. Y aquí ustedes responden si están muy de acuerdo, desacuerdo, y a veces no es necesario colocar tantas variables, bastaría solamente con colocar con un acuerdo o un desacuerdo, lo que correspondería más o menos a un sí o un no. La metodología aplicada
me ha dado libertad para proponer procedimientos, soluciones o ideas de acuerdo o desacuerdo. Y una pregunta libre, una pregunta abierta. Entonces, como yo les mencionaba, esto del 6 y el 9 anteriormente, debemos establecer previamente qué vamos a considerar correcto, qué instrumento vamos a usar, qué vamos a evaluar, porque en este caso, si ustedes me dicen que ven el vaso medio lleno, medio vacío, ambas respuestas están correctas. Entonces tengo que establecer previamente, y por ejemplo, si estamos aquí en una actividad que fomente, trabajando por ejemplo con un grupo de dueñas de casa o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, donde tienen su autoestima muy baja y están con talleres con el psicólogo, y luego una serie de sesiones, lo más probable y lo esperable es que ellas digan que ven el vaso medio lleno, ya porque estamos partiendo em, de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, ya porque la estamos potenciando, le estamos entregando herramientas, estamos fomentando la autoestima. Entonces cuando yo veo el vaso medio lleno, se asocia a actitudes positivas, y lo veo medio vacío es porque ese día probablemente me levanté con el pie izquierdo, ya, pero eventualmente ambas respuestas están correctas, porque yo no establecí previamente cuáles son las condiciones para evaluar esta imagen. Las perspectivas de la evaluación pueden ser en términos técnicos, operativos, satisfacción usuaria y económica. Las variables para evaluar, ya sean variables, ámbitos, circunstancias, perspectivas, opiniones. Tenemos un concepto que vamos a llamar pertinencia, otro que es eficiencia, eficacia, adherencia, satisfacción usuaria y sostenibilidad en el tiempo. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pertinencia es el grado de relación de la intervención, qué tan adecuada, qué tan oportuna, qué tan atingente, qué tan pertinente es lo que yo acabo de realizar en relación a la audiencia. Entonces le podemos pedir a la audiencia que mediante una escala de Likert opinen respecto a los contenidos que nosotros les entregamos en la sesión educativa. La validación del material didáctico, que es algo que ustedes tienen que hacer, ya porque eso se les va a pedir para la presentación final. Em, Ustedes están creando material didáctico en cada uno de sus grupos, le pueden pedir a los otros grupos que revisen su material didáctico, le pueden pedir a la profesora María José en los prácticos que le eche un vistazo al material didáctico, y de esa forma obtienen la validación, la autovalidación como grupo, la covalidación de los otros grupos y la heterovalidación, que es la mirada que le va a dar la profesora. Y luego ustedes entonces presentan este material eh, ya validado. Entonces, aquí también estamos evaluando la pertinencia, porque si es un material, por ejemplo, para adultos mayores, debe tener poca letra, letras lo suficientemente grandes como para que puedan leerla, asumiendo que puedan leer. Si son analfabetos, entonces no incluir letras, solamente la mayor parte debe estar dada por imágenes. Eso tiene que ver a la pertinencia. La eficiencia se refiere a cumplir ciertas actividades asociadas a un costo económico. Yo las voy a cumplir invirtiendo la mayor cantidad de dinero posible. Voy a utilizar el material didáctico en la imprenta que tenga el mejor precio de mercado. Voy a programar las sesiones educativas y voy a contratar a un relator de buena calidad, pero que quizás me cobre no 2 UF, sino que solamente 1 UF por hora. También puedo evaluar el cumplimiento de los objetivos. Entonces todo esto se evalúa, pero cuando hablamos de eficiencia, asociado a costo. Cuando hablamos de eficacia,
es lo mismo, pero no despegamos del costo, ya porque no tenemos restricciones presupuestarias. Entonces puedo evaluar si fue eficiente en la cantidad de sesiones realizadas, en la cantidad de objetivos logrados, en el número de respuestas correctas, en las notas obtenidas de cada sesión, ya independiente de los costos. La adherencia se puede medir a través de la asistencia grupal o individual, a través de la participación o la cantidad de intervenciones que realizan los asistentes y a través del aporte monetario. ¿Por qué? Porque la adherencia significa o está representando qué tan importante es para los participantes esta intervención que yo estoy haciendo, esta sesión educativa, este taller de cocina saludable, esta visita a los supermercados, a las ferias libres, para evaluar las características que deben tener las frutas y verduras frescas, o para aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Entonces, si para los participantes es importante, va a existir una buena adherencia y yo la puedo medir a través de la asistencia, de la cantidad de preguntas que realicen durante la intervención y que además estas preguntas sean atingentes al tema que estoy tratando. Ya si estamos tratando sobre las legumbres, las preguntas que tengan que ver con las legumbres y que no levanten la mano, por ejemplo, para preguntarme, profe, ¿cuántos minutos de clase quedan? O me puede decir la hora. Y el aporte monetario también es importante, ya porque yo estoy dispuesto a desembolsar cierta cantidad de dinero, a lo mejor para hacer una convivencia o para comprar cierta cantidad, ciertos libros que me permitan profundizar el aprendizaje, porque el tema para mí es importante, es relevante, entonces estoy demostrando adherencia. La satisfacción usuaria se refiere a qué tan contentos están los beneficiarios con la intervención que yo realicé. Entonces le podemos preguntar cuántas personas contentas o satisfechas quedaron con la intervención, lo partimos por el número total de participantes, lo multiplicamos por 100 y con eso creamos un indicador. Le podemos preguntar a la totalidad de los beneficiarios o de lo contrario a un grupo de representantes. Ya si pensamos, por ejemplo, en una junta de vecinos, si yo tengo 200 integrantes de una junta de vecinos, quizás es un poco difícil preguntarle a los 200, pero le puedo pedir a los dirigentes de la junta de vecinos, presidente, secretario, tesorero, que ellos le pregunten en su reunión de junta de vecinos qué tal les pareció la intervención y yo entrevistarme directamente solamente con ellos tres. Y la sostenibilidad en el tiempo se refiere a qué tan importante fue esta intervención de tal forma que yo la puedo volver a replicar, si generó o no cambios en el índice de masa corporal, si este conocimiento se tradujo o no en un mayor número de conductas saludables que mejoraron o una cierta cantidad de conductas no saludables que disminuyeron. Si pensamos aquí, por ejemplo, en la ley 20.606, recordemos que los demás países están mirando qué ocurre en nuestro país para implementar la misma estrategia a nivel local o no. Entonces, la estrategia como tal será replicable, habrá que hacer algunas modificaciones, irá a generar cambios en el índice de masa corporal, irán a aumentar la cantidad de conductas saludables en la población chilena, sí, no, nos tienen ahí en etapa de observación. Para medir entonces adherencia, puedo hacer el listado con los asistentes, todas las sesiones y voy registrando la asistencia. Cronograma de trabajo, cuarta etapa. ¿Qué vamos a hacer? Elaborar tableros de control estratégico, elaborar informes. Tenemos que establecer, esto es lo mismo que una carta Gantt. ¿En qué tiempo lo vamos a llevar a cabo?
A continuación vamos a revisar un par de ejemplos donde estamos evaluando distintas variables. Para evaluar la adherencia, por ejemplo, dijimos que vamos a contabilizar la asistencia. Entonces vamos a revisar la lista de asistencia. Lo esperado es lograr como promedio de los asistentes a todas las sesiones educativas como promedio un 60%. Y logramos un 40%. Eso significa eh, que fracasamos, ya que nos fue mal porque quizás el horario no fue el más adecuado. Como yo les mencionaba, a lo mejor se me ocurrió colocar una sesión educativa a las 3 de la tarde, que tampoco es muy prudente porque en ese horario las dueñas de casa, si pensamos en ella, em, para ellas es más importante ver teleserie y no van a ir a una sesión educativa. Entonces coloquemos no justo en el horario de la teleserie, o en el horario de los noticierios, o un fin de semana, ya, o un día festivo, porque la gente se va a dedicar a otras actividades. Para medir pertinencia, entonces, aquí vamos a preguntarle a las personas si consideran que los contenidos que les entregamos se adecúan y los pueden llevar a la práctica en su propia realidad, en su propio entorno. Entonces vamos a generar un indicador donde vamos a contabilizar el número de personas que cree que sí lo puede llevar a la práctica, partido por el total de asistentes, lo multiplicamos por 100, lo vamos a hacer a través de una encuesta y lo que esperamos es que el 80% opine que la participación influyó positivamente en su diario vivir. Esperábamos un 80 como meta, logramos 65, por lo tanto los contenidos no fueron atingentes a la realidad de ese lugar. Entonces tenemos que preguntarnos en qué fallamos. Fallamos en el diagnóstico, ya se nos escaparon algunas preguntas clave, no le preguntamos a los participantes qué querían aprender. Recuerden que es importante considerar la opinión de los participantes. Y respecto al tiempo, ya nosotros queríamos como promedio, sacamos un promedio de la duración de las sesiones educativas. Para ello hicimos entonces, íbamos registrando la duración de cada sesión, teníamos un conglomerado con la duración de todas las sesiones, esperábamos que lograr un 75% de duración adecuada, logramos 70%, eso significa que duraron demasiado, fueron demasiado extensas o duraron muy poco tiempo. Acá tenemos otros ejemplos para medir eficacia, sostenibilidad en el tiempo. En el caso de sostenibilidad en el tiempo, ya estoy pensando que el 75% de los participantes logre disminuir 1 kilo de peso cada 2 sesiones. Ya, si yo me planteo que voy a hacer sesiones, una cada 15 días o una mensual, es razonable que disminuyan 1 kilo de peso cada 15 días o 1 kilo de peso cada 2 meses. ¿Ya? Eso sería, ahí sería algo esperable, es algo adecuado, algo atingente. Pero si yo las sesiones educativas las estoy realizando semanalmente, a lo mejor los martes y los jueves, o martes y viernes, imposible que dentro de 3 días disminuyan 1 kilo de peso. Entonces aquí algo falló. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos y tenemos que reflexionar. Estuvo mal planteado el indicador porque solamente el 50% logró, ya, o las sesiones fueron muy cercanas o en realidad fueron muy distantes y los participantes se olvidaban de los conocimientos de una sesión a otra. Preguntas hasta ahora, me quedan creo que no más de 5 minutos con un par de diapos. ¿Hay alguna pregunta? No sé cuánto tiempo llevamos, si puedo continuar. Ustedes tienen que opinar.
Continúo, me detengo. ¿Cuántos minutos llevamos? Estamos cerca de los 40. Llevamos 40 minutos ya. Yo soy materia expuesta. Depende de usted si seguimos o no. Ya me queda, como yo les comentaba, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes dirán, ya el acuerdo es hacer clases de 40 minutos, pero yo no tengo problema en seguir. Necesito, eso sí que ustedes se expresen. Ustedes tienen que escribirlo. Ya, entonces en respuesta a Victoria, Cristina y a Javiera, gracias por reescribir. Vamos a continuar. ¿Ya? Quien no pueda seguir con la clase se puede desconectar. Recuerden que la asistencia no es causal de reprobación. Bueno, entonces seguimiento y evaluación, ¿qué son estas dos palabras? Como dice aquí, no son reemplazables, sino que más bien son complementarias y ambas comprenden las mismas etapas, pero se generan información en distintas instancias. ¿Por qué? Porque voy a volver un poquito atrás, ¿ya? Porque es esto que está acá, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, por una parte, cuando finalice cada una de las sesiones, voy a ir registrando cuánto duró esa sesión, ¿ya? Y a medida que avanza el tiempo, se va a ir generando un conglomerado o una planilla con la duración de todas las sesiones educativas. Entonces, a esto se refiere que yo debo tener disponible en forma rápida la duración de todas las sesiones educativas y eventualmente las requiero en algún momento. Entonces, la información es la misma, pero se generan diferentes instancias, porque una es al finalizar cada sesión y la otra puede ser, por ejemplo, cuando ya han transcurrido 10 sesiones. Entonces, seguimiento y evaluación están íntimamente vinculados. Ambos son instrumentos de gestión necesarios para emitir juicios, que nos permitan tomar decisiones. Si yo llevo el registro de 3 sesiones educativas y descubro que estoy demorando, en lugar de 50 minutos, estoy demorando 1 hora 30, entonces tengo que tomar rápidamente decisiones porque estoy tardando mucho. Esa es la importancia, que me permite tomar decisiones para garantizar el éxito. Entonces, también permiten realizar rendición de cuenta, nos permite entonces emitir evaluaciones eficaces y eficientes al término de la intervención, ¿ya? Y podríamos decir entonces que seguimiento es un proceso continuo. Ya la evaluación es un proceso periódico porque se hace cada cierto tiempo. En uno se observa la evolución, supervisa, analiza y documenta los progresos registrados y en la otra se realiza un análisis más profundo. ¿Ya? El seguimiento no implica mayor análisis que un pequeño proceso de autoevaluación. Sin embargo, la evaluación implica emitir juicios con mayor profundidad. El seguimiento, entonces, es una evaluación de proceso, o sea, durante el transcurso de el desarrollo de esta sesión educativa. Ya en los primeros minutos, si me demoré 12, tengo que tener claro que ya llevo 2 minutos en contra. Lo vamos a hacer mediante indicadores, de tal forma que nos oriente rápidamente a la toma de decisiones en el corto plazo. Ya porque si en la primera etapa, como yo les acabo de decir,
debía demorar 10 minutos, demoré 12. Tengo que hacer algo en el corto plazo para que las dos etapas que vienen a continuación no se vean perjudicadas. Y la sistematización entonces es llevar un ordenamiento y una cuantificación de los resultados de la evaluación de proceso en una planilla. De tal forma que si mi jefe directo, por ejemplo, me pide que le informe cómo ha sido el cumplimiento respecto a los tiempos de las últimas 15 sesiones, yo tenga rápidamente la información disponible y no tenga que estar calculándola en el momento. Entonces el seguimiento es un sistema de información permanente, utiliza cierto número de indicadores, ya solamente sobre aspectos clave del proyecto, y nos permite emitir juicios valorativos. ¿Ya? O sea, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Bien, mal, debemos seguir igual, hay cosas que debemos mejorar. Es una síntesis descriptiva de las actividades realizadas durante un determinado periodo, entonces es un informe de avance sin mayores análisis, ya excepto los análisis de tipo valorativo y personales. O sea, autoevaluación, coevaluación. Cómo lo estoy haciendo en forma individual, cómo lo estamos haciendo en forma grupal. Es un proceso de reflexión sobre la práctica, de tal forma que nos permite enriquecer este proceso y es un intento de dar cuenta de la integralidad de la experiencia realizada o en proceso de realización, de implementación. La sistematización favorece el intercambio de experiencia entre distintos equipos de trabajo. Ya podemos decir, es replicable, no es replicable, permite que al interior del equipo se evalúe reflexiones sobre el trabajo y propone adquirir o generar conocimientos desde la práctica. Recuerden que el aprendizaje es significativo cuando es participativo. Entonces aquí estamos hablando del aprender haciendo. Recordemos estos niños que estaban ellos mismos colocando trozos de pepino, por ejemplo, en estos frascos de vidrio y después los degustaban. Esto lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Ya cuando hablamos de adultos, hablamos de consentimiento. Cuando hablamos de menores de edad, tenemos que tener el asentimiento. Ya si vamos a publicar fotografía, donde aparezca la cara de ellos, tenemos que tener consentimiento o asentimiento. Si son menores de edad, el asentimiento entonces lo van a dar los padres, ya en representación de sus hijos. Entonces las imágenes que ustedes vieron de los niños que aparecían allí, por ejemplo, haciendo brochetas de frutas, tenían el asentimiento de los padres y tenían el consentimiento de los directores, del director del establecimiento. Dudas, preguntas, hasta acá quedamos con la clase 6. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nadie habla, ya, gracias Victoria. Victoria dice que no. Giselle dice que no. Javiera dice que no. Ya. Entonces, ahora son las 4:20, tienen 15 minutos de recreo. Ya le voy a decir a la profesora María José que a las 4:40, ¿les parece? Que a las 4, para que tengan 20 minutos, 19 minutos, que a las 4:40 entonces se conecte con ustedes para revisar los prácticos. Bueno, que estén muy bien, gracias, y revisen por favor las clases 7 y 8 martes en el mismo horario. Muchas gracias a todos, cuídense.